hay una enorme participación tanto de las iglesias como de los políticos que traen a las iglesias. Los objetivos y los intereses de la Santa Sede son los objetivos de la Iglesia Católica. Bueno, con nosotros Roberto Blancarte, sociólogo, historiador, especialista en religión. Roberto, bienvenido. Gracias. Es un gusto. ¿Cómo has estado? Gracias, muy bien, gracias. Oye, ¿qué te llevó a estudiar las religiones? Sobre todo, digamos, yo creo que en México habrá varios, ¿no? Sí. Tú, Bernardo Barranco, varios que se han puesto a estudiar este tema, pero que se convirtieron verdaderamente, no te ofendas, ¿verdad? Pero en gurús. Sí. O sea, ahí vienen los que nos van a contar. ¿Qué te llevó, por ejemplo, en tu infancia, algo así? ¿O no, para nada. Fíjate que ¿Ibas a ser cura o algo así? No, mucha gente piensa que yo fui seminarista o que fui sacerdote, etcétera, pero no, para nada. No, mira, yo estudié Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Sí. Y allí, estando en la licenciatura... Perdón, ¿de qué prepa venías? Yo venía de una prepa de Mazatlán, Sinaloa. ¿Eres de ella? Yo soy de Sinaloa, de Mazatlán, y estuve ahí pues hasta los 18 años. Sí, claro. Y luego me vine a México y después de un año en la UNAM entré al Colegio de México la licenciatura. Volví a empezar porque en esa época se entraba a esa licenciatura en Relaciones Internacionales cada 3 años. Y coincidió que yo andaba por ahí, hice el examen, pude entrar. Y haciendo digamos, la licenciatura, casi, digamos, en mi 6º semestre, fue cuando los soviéticos invadieron Afganistán. Ah, claro. Y claro. estoy hablando de diciembre de 1979. 79. Diciembre, el 27 de diciembre. Porque yo me acuerdo que estaba en Mazatlán leyendo el periódico El Sol del Pacífico, imagínate, y vi la noticia y dije, mira, qué raro, ¿por qué los rusos o los soviéticos invadieron Afganistán? Y para hacerlo breve, decidí hacer mi tesis de licenciatura sobre eso. Y me di cuenta, digamos, la hipótesis central que desarrollé fue que la razón principal de la intervención soviética en Afganistán era porque los soviéticos tenían miedo de que lo que en esa época se llamaba el Islam político Exactamente. se expandiera a sus repúblicas soviéticas de Asia Central. Ahora son repúblicas independientes, pero en esa época eran parte de la Unión Soviética. Y entonces que todo esto lo hicieron para una especie de contención del Islam político, que ahora llamaríamos el fundamentalismo islámico, ¿no? Pero en aquella época se llamaba. Así que, digamos que para mí la explicación tenía que ver con el Islam. Y entonces me chuté a Khomeini y todos los libros que había escrito y muchas cosas sobre eso. Y ahí me metí a la religión. Oye, a ver, pero ese 27 de diciembre te vino a enloquecer un poco, ¿no? Porque supongo 27, 28, 29, seguías lo que estaba pasando a detalle, ¿no? Sí, bueno, empecé a interesarme. Yo estaba de vacaciones, pero estaba en la licenciatura. Pero obviamente no me di cuenta, pero en ese momento estaban cambiando las cosas de manera muy importante en todo el mundo. Esto iba a tener un impacto que todavía estamos nosotros resintiendo. Porque el mundo que ahora vivimos en términos internacionales es un mundo que ahí comenzó. Comenzó en el mismo año, 1979, con la llegada de Khomeini al poder en Irán. Y eso generó, digamos, ya había problemas, todos estos efectos. Todo lo que ahora conocemos de la contención del fundamentalismo islámico, los problemas en Medio Oriente y todo lo que ha significado para el resto del mundo, el tipo de orden internacional que ahora tenemos, viene de ahí. Ya, yo no lo sabía, pero me interesó y me gustó y me metí al asunto de la religión. Y ya después yo me fui a hacer un doctorado en Francia y ahí dije, voy a estudiar lo mismo, pero ya no con Islam, sino con la Iglesia Católica, para ver cuál había sido el impacto y las relaciones, digamos, políticas entre la Iglesia Católica y el Estado de la Revolución Mexicana. Y ahí me metí y de ahí viene, ¿no? Pero, o sea que es un interés puramente científico, digamos. Que no personal en el sentido religioso. No para nada. Oye, a ver, pero además todo esto de la invasión soviética
Afganistán, sí, pues fue su Vietnam, ¿no? Fue su Vietnam, así es. Fue parte de la debacle del, digamos, del Estado soviético. Sí. Fue en buena medida por una doble tenaza que tenía que ver con religión, porque por un lado estaba el Islam en Afganistán presionando y con todo lo que eso significó para la propia, digamos, el espíritu, digamos, de la Unión Soviética, que se pretendía internacionalista y apoyando a los pueblos oprimidos, y ahí se vio que no era tan así. Sí. Y por el otro lado, en Polonia, con Solidarnosc y el impacto de la Iglesia Católica y el apoyo a Solidarnosc y todo lo que tuvo que ver también en Europa del Este. Así que fue una especie de doble tenaza que tenía que ver con religión, que también terminó influyendo en la caída de la Unión Soviética. Oye, Roberto Blancarte, la parte que corresponde a esta experiencia de estar haciendo una maestría, doctorado en Francia, en donde está el mundo latente, están los escarceos ya finales de la Guerra Fría, pero uno no sabía, ¿no?, que exactamente lo que iba a pasar. Recuerdo cómo asumió la Unión Soviética su derrota y salió de Afganistán, pero también recuerdo muchas cosas que pasaban en Francia, ¿no?, que tenían que ver con estos temas. La llegada quizás, ¿no?, de migrantes poco a poco que venían de países asiáticos, de países africanos, asiáticos, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ya desde los años 60, con la expansión industrial en Francia, y hubo necesidad de mano de obra, y empezaron a llegar muchos migrantes de África del Norte, de todas las excolonias de Francia en África, no nada más África del Norte, y ya después ellos, pues lógicamente, después de unos años llevaron a sus familias, y de ahí se generó todo un movimiento migratorio, que cuando yo llegué, me acuerdo, a principios de los 80s a Francia a estudiar mi maestría y doctorado, ya había mucha agitación y mucha preocupación sobre lo que eso significaría para Francia, ¿no? En términos culturales, en términos identitarios. Y es una discusión que ha seguido en las últimas décadas, ¿no? De cómo integrarlos, cómo hacer que se integre en esta cultura francesa, que se pretende además con valores universales y a veces con poco respeto a los valores locales de las personas que se estaban integrando, ¿no? Me acuerdo de que había discusión, por ejemplo, con los de Nueva Caledonia, estas islas del Pacífico, que se quejaban los locales porque decían, es que nos enseñan en nuestros libros de primaria que nuestros ancestros, los galos, decían, no, pues nosotros no son nuestros ancestros, decían, ¿no? O sea, los galos pues, estaban allá en Europa, y ese tipo de discusiones, ¿no?, sobre identidad y cultura. Oye, ¿no? La parte que corresponde en toda esta experiencia de la investigación, del desarrollo, del conocimiento, también supongo que has de haber tenido muy buenas entrevistas con personajes de alto nivel, que ayudó mucho. Al final, la historia va a colocar, pregunto, a Juan Pablo II como uno de los grandes artífices del fin de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín. Sí, yo creo que sí. Yo creo que las biografías incluso que se han hecho muchas, ¿no? Pero hay algunas que han logrado identificar muy bien en qué medida Juan Pablo II colaboró con el gobierno norteamericano, a través de la CIA, para, por ejemplo, vehicular una serie de apoyos y ayudas a Solidarnosc y ayudar en Polonia, y desestabilizar o ayudar un poco a desestabilizar ese gobierno contra el que obviamente Juan Pablo II tenía mucho, ¿no? Porque obviamente había él mismo sufrido pues buena parte de la persecución por parte de los ocupantes soviéticos y de los propios polacos que se habían alineado de manera... Y una abierta distancia con el régimen soviético, ¿no? Así es. Oye, así es, sí. Que además, déjame decirte, que no sé si te acuerdas, pero Juan Pablo II nunca fue a Rusia, ni a China, pero a Rusia no fue porque también está la oposición de la Iglesia Ortodoxa. O sea, hay algo más, va más allá incluso de la estricta, digamos, división en términos políticos, sino que también hay la enorme división entre la Iglesia,
digamos, griega, ortodoxa del Oriente frente a la iglesia latina, y esa rivalidad sigue todavía hoy, ¿no? Sí. Con todo y que el Papa Francisco los vio en Cuba, ¿no? Antes de venir a México. Sí, pero fíjate, los vio en Cuba, pero no han podido en Rusia, ¿no? Sí, claro. Es decir, allá no los han recibido. Sí. Y hay toda una lógica también identitaria entre la iglesia ortodoxa y el nuevo régimen ruso, ¿no? Sí. En fin, quise agregar que además de lo estrictamente político de lo soviético, hay una cosa más profunda que viene desde digamos, la división entre el mundo latino, griego, de la iglesia oriental y la iglesia occidental, que permea eso, ¿no? Sí. Octavio Paz decía que el siglo XXI iba a ser el siglo de las migraciones y de las guerras religiosas. ¿Estamos en camino de eso, de lo segundo, o ya estamos en eso y no nos hemos dado cuenta, Roberto? Pues mira, obviamente hay mucho de guerra religiosa con todo lo que hablamos de este nuevo orden mundial, porque este nuevo orden mundial de alguna manera comenzó donde ya dijimos, pero se acentuó con el ataque de las Torres Gemelas y al Pentágono, etcétera, por una serie de personas que por razones religiosas digamos, aventaron con aviones a destruir esos objetivos. Entonces, digamos que hay elementos. Yo diría que digamos que hay elementos que nos indican eso, pero lo matizaría diciendo que serán guerras religiosas, pero religioso-culturales, ¿no? Es decir, la religión entendida no solo como una cosa estrictamente ligada a la trascendencia humana y a través de algo divino, sino también a través de divisiones culturales que quizás también son más profundas, donde están inmersas o interconectadas con eso religioso. Y el ejemplo número uno, en efecto, es el Islam, ¿no? Del Islam es difícil distinguir lo religioso de lo cultural a veces, porque es parte de lo mismo. Y nosotros, en cambio, en el mundo occidental, sí hicimos esa distinción, o la hemos hecho hasta ahora, aunque hay una tendencia a regresar, ¿no? Pero sí, en términos generales, lo que nosotros llamamos el proceso de secularización, eso es un proceso que nosotros pensamos que era muy exitoso y que había sido parte del éxito del mundo occidental, que distinguía la esfera religiosa de la esfera política, permitiendo, digamos, un desarrollo mayor de la economía, del ámbito social, etcétera, y relegando lo religioso digamos, a una esfera específica, ¿no? Ahora hay quien cuestiona eso y está tratando de que la identidad del mundo occidental esté nuevamente conectada con el cristianismo o con el judeocristianismo, pero eso es más difícil porque nosotros ya avanzamos en eso y ganamos mucho con eso, ¿no? Sí. Pero hay otras sociedades en donde esa conexión sigue siendo muy estrecha y es difícil romperla, ¿no? Has escrito varios artículos sobre este tema que yo creo que para mucha gente es interesante, diría yo. Importante, pero interesante. Sí. Un país como el nuestro está dejando de ser católico, un país como el nuestro se está convirtiendo en evangelista, un país como el nuestro, ¿qué le está pasando? Para de sufrir. Sí. Mira, yo creo que es un tema que tiene que ver con la competencia, con el mercado. De plano, ¿verdad? Sí, yo creo. Es decir, México sigue siendo un país mayoritariamente católico. Yo creo que el censo del 2020 más o menos va a arrojar que somos alrededor de 79 u 80% de mexicanos que siguen siendo católicos, que es muchísimo, ¿no? Pero ciertamente, si uno hace las cuentas, pues ya hay un 20% de mexicanos que no son católicos y 20% de 130 millones, estamos hablando ya de más de 25 millones de mexicanos que no son católicos. Y luego, la otra cosa que hemos ido descubriendo es que no todos los católicos piensan igual. Sí. Que hay muchas maneras de ser católico, que cada cabeza es un mundo y que pues el catolicismo se expresa de diversas maneras. Nosotros lo sabemos a través de la religión popular, ¿no? Las formas de religiosidad popular son muy distintas de otras formas, digamos, cultas de devoción.
Pero ciertamente eso se refleja en distintas maneras de concebir el mundo, de concebir la sexualidad, de concebir las relaciones laborales, etcétera, etcétera. De pareja. ¿No? De pareja, el mundo, digamos, de la vida y de la muerte. Sí, claro. Si uno se pone a ver cosas de bioética, bueno, hay cosas que obviamente ese 80% de católicos, pues no necesariamente todos piensan igual. Sí. El gran error, yo siempre he dicho, de los políticos mexicanos es pensar que lo que piensan los obispos mexicanos, católicos, es lo que piensan los católicos feligreses mexicanos. Y la verdad es que lo que nos dicen las encuestas es que la mayor parte de estos católicos no necesariamente comparte la perspectiva de estos obispos o de muchos de sus sacerdotes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, hay perspectivas que los alejan de la doctrina tradicional. Te doy un ejemplo. La eutanasia. Sí. Hace poco se hizo una enorme encuesta muy bien hecha por la Fundación Amparo Espinosa. La de Puebla. Rugarcía. Amparo Espinosa Rugarcía, exacto. Y esa encuesta demostró que un enorme porcentaje de los católicos mexicanos, y por supuesto también de los mexicanos en general, estaría a favor de la muerte digna, de distintas formas, digamos, de lo que ya no se quiere llamar eutanasia porque suena feo, pero que son formas en donde la gente aceptaría una muerte digna, en donde los médicos le puedan ayudar a la gente a morir cuando ya no hay otro remedio y ya la gente no quiere tampoco tener. Y obviamente esto está en contra de lo que dice la doctrina y lo que dicen los obispos católicos, pero el 60, 70, 80% de los católicos estaría de acuerdo con eso. Eso es una muestra de cómo pues, este mundo de lo religioso tiene expresiones muy diversas y cada vez más diversas. Entonces, lo que está pasando, para contestar tu pregunta, es que la Iglesia Católica fue un gran monopolio que, como todos los monopolios, cuando se abre el mercado y empieza la competencia, les cuesta trabajo adaptarse y responder a las necesidades de la gente, que muchas veces las pequeñas empresas encuentran nichos de mercado y se van instalando y porque les van dando respuesta a esa gente. Sí. Entonces yo diría que las iglesias evangélicas le han dado mucha respuesta a gente que el gran aparato católico, digamos, burocrático católico no ha podido dar. ¿Por qué? Porque es muy lógico. Hay un sacerdote por cada 6,000, 7,000 católicos. Es obvio que un sacerdote no le puede dar atención pastoral, religiosa, a 7,000 personas. Es imposible. En cambio, las pequeñas iglesias evangélicas sí les dan respuesta muchas veces a los problemas cotidianos y a los problemas espirituales y materiales de la gente. Y eso es lo que yo creo que pasa en buena medida. ¿Fue medio anticlimática la visita del Papa a México o no? Pues yo diría que vino en un momento en efecto complejo, raro. Sí. Raro, ándale. Muy raro, sí, claro. Donde ya, además yo creo que ya la gente está un poco cansada de aquella, digamos, espectacularidad en el sentido más amplio de Juan Pablo II, donde pues él era una especie de encargado del show, un showman que le gustaba tener a las grandes masas. Y este Papa, para empezar, no es del mismo estilo. Aún así, aquí se hizo todo lo posible porque se pareciera, ¿no? Pero ciertamente el propio estilo del Papa hizo que la visita fuera un poco anticlimática, como dice, porque él no venía a lo mismo. Sí, claro. Él no venía a lo mismo. Eso es muy importante, que ¿no? se perdió de vista. Así, él no venía a lo mismo, él venía a dar otro mensaje que era muy distinto. Era primero regañar a su propia iglesia y decirle, oigan, sean más compasivos, atiendan a la gente, no los estén regañando, para esto no estamos aquí nosotros. Y luego fue a regañar a los empresarios en el norte, en Ciudad Juárez, y fue un poco con un mensaje distinto que era su mensaje, ¿no? Sí. Y hasta bueno, el presidente, ¿no? No lo regañó, pero no fue muy amable. Sí, pero en fin, estuvo ahí, más bien ahí lo que en esa época más me llamó la atención fue
pues la poca distancia que se tuvo entre lo político y lo religioso, entre lo público del Estado mexicano y las propias ceremonias que se atendieron. Yo creo que se violaron muchas leyes. Yo creo que el presidente de ese momento, Peña Nieto, se equivocó cuando dijo que aquí todos éramos guadalupanos y que todos éramos católicos. No en fin, necesidad. No. Y luego cuando asistió a la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe, cuando él no debe asistir porque está prohibido por la ley. En fin, pero esas son las cosas que vemos cada vez más también, de que en las últimas 2 décadas hay una creciente confusión entre lo político y lo religioso, y aquella idea de la separación, que era buena, que nos servía para cosas, se ha ido diluyendo, y eso ha permeado en todo el ámbito político mexicano, ¿no? De muchas maneras. A ver, también le has dedicado varias columnas que algunos días te debo confesar que yo las he gozado. Sí. A López Obrador. Ajá. Esta parte en donde él mismo dice, dirán que soy mesiánico, pero yo quiero limpiar al país. Purificar, utilizó la palabra. Así es, imagínate. Tiene una referencia sistemática, ¿no? Un uso del lenguaje cargado por estas lides. Sí. A ver, ¿esto qué piensas? Y se lo pregunto ahora sí que al especialista, no otra cosa. Sí. Mira, yo creo que el presidente López Obrador, de buena fe, quiere moralizar digamos, a la población mexicana, porque se da cuenta que hay una incongruencia entre ser muy católico o muy evangélico y que tengamos tanta violencia y tanta gente que roba y tanta gente que asesina. Entonces, en eso yo creo que está bien. Él se da cuenta que hay algo más allá de la ley, estrictamente hablando, que hay que hacer con el pueblo mexicano para un poco que tenga un poco más de moral o de ética. Pero ahí es donde yo creo que se equivoca, porque yo creo que el presidente no le corresponde ser el sumo pontífice de la nación. Sí, no. Yo creo que el presidente, en el momento que introduce elementos religiosos, está, digamos, introduciendo una perspectiva moral que, como acabo de explicar, no necesariamente es compartida por todos los feligreses de una o de todas las iglesias, porque la perspectiva de lo que es bueno o es malo cambia mucho en todos nosotros. Por ejemplo, él habló sobre el divorcio como algo malo prácticamente. Le echó la culpa al neoliberalismo. Bueno, no discutamos eso. Pero echarle, digamos, decir que el divorcio, asumir que el divorcio es malo, es una postura que no es necesariamente compartida por mucha gente liberal, progresista, porque sabe mucha gente que el divorcio puede ser una cosa buena, porque puede acabar con la violencia intradoméstica en muchos casos, puede acabar con situaciones de mucho... Sí, ¿no? Inaguantables para mucha gente, o para situaciones terribles para la esposa y para los hijos, o simple y sencillamente acaba con una situación donde ya no hay amor, punto. Y que el divorcio puede ser bueno porque puede permitir que la gente rehaga sus vidas. Tengo un segundo chance, claro. Las legislaciones modernas actualmente lo que tratan de hacer es hacer más expedito el divorcio para que sea más fácil y la gente pueda hacer eso. Entonces, cuando un presidente de la República introduce elementos morales desde su perspectiva religiosa moral y la puede tener y puede impactar en la política pública, eso ya no es bueno, ¿no? Ese es parte del problema, ¿no? Sí. Además de que está prohibido por la Constitución y por nuestras leyes y todo eso, ¿no? Pero ciertamente yo creo que lo que podría hacer López Obrador es una gran campaña para que el pueblo mexicano tuviera más valores éticos, cívicos, que son valores que sí se pueden compartir y deberíamos de tener todos, independientemente de la religión de cada quien. Sí. Ahí sí yo sí apoyo. ¿Lo intenta, no te parece, con la cartilla moral, la de Alfonso Reyes? Sí, pero el problema es que esa cartilla moral le meten una introducción que tiene cosas religiosas. Tiene unas 2 o 3 elementos religiosos y no era necesario, nuevamente. La cartilla moral solita
era muy buena y así se publicaba antes. Yo tengo una edición de la Cartilla Moral de por ahí de 1980, 82, de la SEP, en donde está la Cartilla Moral tal cual, y bueno, pues es un texto de Alfonso Reyes muy bien. Pero la Cartilla Moral, tal como la publicaron ahora, te hay una introducción que tiene elementos religiosos y entonces conduce a algo que no es esa lógica. Y además con personajes muy interesantes, los que hicieron la Constitución, los que mandaron editar, y digamos, son personajes reconocidos, incluso gente que podría uno en un momento decir que es de izquierda. Así es. Y sale ahí con juicios hasta moralinos. Así es. Sí. Entonces, yo creo que, digamos, que valdría la pena una gran campaña de valores éticos, cívicos, ciudadanos, enorme, que realmente tratara de llegar a la población, pero a través de eso, que es, digamos, una cosa común a todos los mexicanos, independientemente de si son judíos o musulmanes o católicos o evangélicos o lo que sea. Eso es lo que yo creo que sí se podría hacer, ¿no? Oye, para cerrar, está interesantísimo este libro al que ya hacía referencia, ¿no? Gracias. Exactamente, ¿qué es, Roberto? Acaba de salir. Mira, es un diccionario de religiones en América Latina. Sí. Y el origen de esto, como lo platico en la introducción, es que tengo un amigo, Roberto Cipriani, profesor, gran profesor de la Universidad en Roma, que un día me invitó a presentar un libro que él tiene, que está traducido aquí en el español también, Manual de Sociología de la Religión. Y yo vi que hacía un análisis de todos los especialistas mundiales de la religión, y le dije, oye, no hay ningún latinoamericano, ¿cómo es posible? Claro. Y no hay nada sobre América Latina. Y me dijo, no, eso te toca a ti hacerlo. Entonces yo dije, bueno, pues sí tienes razón, ¿por qué? Ellos van a estar preocupados por eso, lo tenemos que hacer nosotros. Así que el éxito de este diccionario es que está hecho por latinoamericanos. Tiene 95 contribuciones de más de 80 especialistas de toda América Latina. Y además son breves, ¿no? Son artículos de 5 cuartillas como para que uno sepa, se meta rápido. Si uno quiere ver qué pasó con Santa Muerte, pues ahí está. Si quiere uno ver santería, si quiere uno ver bandoleros, santos bandoleros. Sí. Lo que decías de creencias en la frontera norte. Creencias en la frontera norte, Islam en Brasil, laicidad en Uruguay, el Papa, por supuesto, sí, claro, la Virgen de Guadalupe, otras vírgenes, etcétera. Es un mundo impresionante. Yo mismo, haciendo esto, me asombré de la enorme pluralidad de creencias que tenemos en América Latina. De todo tipo. Oye, Roberto, ¿nos podemos sacar una foto? Por supuesto. Para la despedida claro y el agradecimiento que hayas venido, no sabes. Es grandísimo. Muchas gracias, Roberto, en verdad que viniste. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias a usted. Y ya nos veremos en la próxima. Gracias, Roberto. Gracias. Gracias a